Hola YouTube, del segundo video del canal ya, y hoy día vamos a hablar un poco sobre la causalidad, los límites que tiene el universo para darnos evidencias causales. Vamos a hablar sobre Jon Snow y vamos a terminar hablando un poco sobre el sueldo mínimo, porque la otra semana no sé si les puedo hacer un video porque tengo como dos pruebas importantes, la subsiguiente, entonces este va a ser un video grande para cubrir la próxima semana. El primer tema que quiero tocar es la causalidad, que en realidad es un tema que no es nuevo para muchos probablemente que estén viendo el video, y para mí tampoco, en realidad no es algo que estoy viendo recién, lo llevamos mencionando ya hace como 2 años en la U, pero es necesario que lo tenga en este video para que se entienda lo que viene después y en realidad lo que sigue en los otros videos, porque mucho de lo que encuentro muy choro últimamente en la U tiene que ver con formas ingeniosas de encontrar efectos causales. Y en general hay un montón de ejemplos clásicos de formas de mostrar que la correlación no implica causalidad. Uno que uso mucho es el de los ataques de tiburones con el consumo de helado, que básicamente hace tiempo hubo una revista que descubrió que mientras más helado comía la gente, más probable era que los tiburones atacaran. Entonces se publicó en todas partes, las ventas de helados cayeron a montones y la gente realmente dejaba de comer helado porque pensaban que los podía atacar un tiburón, ¿verdad? Entonces, claro, llegó un economista y dijo, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué es esto? Le echó un ojo y vio el gráfico que mostraban las revistas y decía, no, esto está la pura embarrada. Y vio que el gráfico era como una normal centrada en enero. Entonces el tipo dijo, claramente acá estamos pecando de confundir correlación con causalidad. En verdad lo que está pasando es que en verano la gente toma más helado porque tiene calor, pero en verano también la gente va más a la playa y en la playa los tiburones atacan, ¿verdad? Y bueno, desmintió todo y los helados volvieron a ser un negocio rentable y todo bien. Sin embargo, este año una profe nos mostró un gráfico que yo nunca he visto, que es este de acá, que correlaciona la cantidad de veces que Nicolas Cage aparece en una película por mes con la cantidad de muertes por ahogamiento. Entonces lo mostró y dijo, ¿alguien cree que esto podría ser una relación causal? ¿Será que Nicolas Cage apareciendo en una película provoca que la gente se ahogue? Y claro, lo primero que pensé fue como quizás las películas son tan malas que quizás la gente no soporta más y tiene algún tipo de falla en su organismo al momento de nadar y se ahoga. Pero claro, en realidad es imposible, ¿verdad? Las películas de Nicolas Cage no provocan que la gente se ahogue. Y ahí fue como el ejemplo más choro que he visto hasta ahora de correlación con causalidad. Igual es súper clásico, pero yo no lo había visto antes. Esa es la gracia de la causalidad, de que nosotros, aparte de ver correlaciones entre dos fenómenos que suceden, podemos afirmar que una cosa es causada por la otra. Y ahora viene una animación para quizás ilustrarlo un poquito mejor en este sentido. Bueno, entonces el problema principal que ataca la causalidad es el problema fundamental de identificación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si es que nos interesa saber el efecto que tiene ir al hospital en la salud de las personas, lo que nos gustaría hacer para poder descubrir el efecto de este tratamiento sería poder ver a una persona cuando va al hospital, ver qué efecto tiene en su salud ir al hospital, y esta misma persona si es que nunca hubiese ido, ¿verdad? Ese es el mundo ideal en el que nosotros podríamos decir, mira, todos los cambios de salud en esta persona se deben solamente a ir al hospital. Pero ¿qué pasa? Nosotros nunca observamos este contrafactual. Eso es como el gran problema que se tiene. Es por eso que si es que nosotros quisiéramos observar algún tratamiento por una persona, tenemos que encontrar una manera sintética de poder observar este contrafactual que no observamos naturalmente. Entonces, si es que nosotros quisiéramos estimar, por ejemplo, este efecto de ir al hospital en la salud de las personas, lo que haríamos preliminarmente, de una manera más naive, sería quizás encuestar a las personas que van al hospital y a las que no, y preguntarles, hey, ¿cómo está tu estado de salud? Y probablemente encontremos algo así. Quizás las personas que van al hospital tienen una mayor probabilidad de morirse que las personas que no van al hospital. Y ahí estaríamos súper tentados a decir, hey, ir al hospital te da más probabilidad de morirte. Pero claramente que estamos cometiendo un error súper grande ahí, porque estamos obviando el hecho de que la gente va al hospital por una razón, ¿verdad? Y esto es lo que dice. No son grupos comparables. ¿Por qué? Porque la gente que está en el hospital a priori se está quizá enfrentando a un problema grande de salud, o quizás está visitando a alguien que está enfermo y quizás se contagió ahí. Entonces no son grupos comparables. Bueno, y la mejor forma que tenemos para protegernos del sesgo de selección es la asignación aleatoria. Y bueno, en pocas palabras, un experimento con asignación aleatoria es que se tiene un tratamiento, por ejemplo, ir al hospital o no, y para cada persona de la muestra que uno tiene, uno tira una moneda y dice, ya, tú vas al hospital, tú no, tú sí, tú no.
Y la idea de esto es que estos dos grupos, al final, lo único que van a tener de distinto en promedio va a ser el tratamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos de una misma muestra y la dividimos en dos aleatoriamente, por ley de los grandes números, al final ambos grupos terminan siendo idénticos. Entonces, por ejemplo, tomamos la edad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una muestra de 10 personas, 20 personas, y separamos aleatoriamente en edad, quizá al principio las muestras no van a quedar igualitas. Quizá una nos cae justo con quizás las personas más viejas y la otra nos va a quedar justo con las personas más jóvenes. Pero mientras repetimos este experimento más veces, ambas van a llegar al mismo promedio de edad. Y eso pasa con todas las variables que nos importan. Por ejemplo, en este caso de los hospitales de la edad, por ejemplo, quizás las personas más viejas tienen peor estado de salud y por eso quizá aparece como que ir al hospital hace mal. Tenemos el estado de salud antes de ir al hospital, que eso también es algo súper importante. Tenemos la salud de los padres, las enfermedades de antes, el sueldo. Todas esas cosas al final que nosotros no observamos, y algunas que observamos van a terminar siendo iguales entre los dos grupos a raíz de esta asignación aleatoria. Y así nos protegemos del sesgo de selección. Pero, ¿qué pasa? Tenemos a veces un problema muy grande que surge, que nosotros no siempre podemos aleatorizar un tratamiento. Por ejemplo, imagínense que quisiéramos estudiar el efecto de ir al hospital en la salud de las personas. No creo que sería muy ético randomizar a personas enfermas para ir al hospital y dejar a algunas sin ir y a su suerte. Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de problemas éticos o simplemente que son imposibles, por ejemplo, me gustaría saber el efecto que tiene la raza en el mercado laboral. No puedo aleatoriamente cambiarle los genes a una persona para que pase de ser asiático a hispano. Entonces, cuando pasan estas cosas, nosotros, o en verdad nosotros no, los economistas inteligentes de alrededor del mundo acuden a algo que se llaman los cuasi experimentos, que son básicamente, observan cosas que pasan naturalmente, por ejemplo, algún cambio de política, algún shock en la economía, y se las ingenian para poder relacionar este shock a algún efecto causal. Y esos son cuasi experimentos, que en verdad son lo más choro de la historia para mí. Y de hecho de eso se trata el video de hoy, de Jon Snow, un pionero de un método cuasi experimental llamado Diff-in-Diff. Y a eso vamos ahora. Hace un par de semanas atrás, nuestro profe de econometría, Alejandro Corbalán, nos cuenta una historia de una Inglaterra en 1850 y algo, azotada por la cólera, y todo el mundo tratando de resolver este problema, de cómo cresta lo hacemos para que la gente deje de morirse, ¿verdad? Y en ese entonces existía la creencia de que la cólera se transmitía a través del miasma, que era como una creencia de que la enfermedad se transmitía por el aire, y todo el mundo creía eso en realidad, incluido Jon Snow, que es este señor de acá. Pero en un momento Jon Snow, para comprobar esta teoría, empezó como a hacer sus mini experimentos él solo, porque él era un epidemiólogo. Entonces en un momento agarró a una persona infectada, la envolvió como en una burbuja sellada de aire, pero vio que la gente seguía siendo contagiada a su alrededor por contactos cercanos. Y empezó como a investigar un poco más y salió con la teoría de que quizás la cólera no se transmitía por el miasma, sino por otra cosa. Es ahí cuando nace este como lugar histórico en Londres que se llama el Grifo de Jon Snow, porque el compadre lo que hizo fue, esto fue un estudio que le tardó años a él, como tratar de que la gente le creyera su teoría de que el miasma no era la forma de contagio de la cólera. Entonces él empezó como a buscar formas de agarrar evidencia lo más robusta posible para que la gente hiciera un cambio de política, de anti-infección. Entonces el compadre empezó como a mapear en un sector de Londres toda la gente que estaba contagiada de cólera. Y en ese entonces la gente lo que hacía para obtener agua, toda la gente de un barrio iba a un mismo grifo, de ahí sacaban su agua para hacerse su comida, lavar su ropa. Y entonces él cachó que en cierto punto de una zona había un punto en particular que era un grifo que estaba rodeado por un grupo de casas súper delimitado de gente infectada. Pero fuera de este punto, es decir, de gente que ya no acudía a este grifo, la gente no estaba contagiada. Y él dijo, quizás no es el miasma, sino es el agua. Entonces, para seguir tratando de agarrar evidencia, Jon Snow empieza a mirar a su alrededor y se da cuenta de lo siguiente. En ese entonces, en el Támesis, lo que pasaba era que donde mismo habían desagües, existían empresas como bombeadoras de agua. Es decir, que eran como proveedoras de agua que sacaban agua del Támesis para, por ejemplo, proveerlas a departamentos, a condominios. Y lo que pasaba era que habían dos empresas que sacaban agua del mismo lugar, que era un lugar infectado por los desagües, que era la principal causa de el esparcimiento de la cólera. Pero ¿qué pasa? En algún momento, como entre 1849 y 1854, una de las dos empresas se mueve río arriba. Es decir, que ahora tenía agua limpia.
mientras que la otra empresa seguía teniendo agua contaminada por cólera. Entonces, ¿esto por qué es un buen setup para que Jon Snow pueda encontrar un efecto causal de el agua siendo contagiosa para la cólera? Es porque ambas empresas, tanto con agua limpia como con agua sucia, eran proveedoras de los mismos barrios. Entonces, por ejemplo, en un mismo barrio yo podía estar tomando agua limpia, pero mi vecino podía estar tomando agua sucia. Entonces, al final del día, era una muy buena forma de construirnos nuestro contrafactual de manera artificial. Porque al final igual la gente no elegía a qué empresa le daba agua en ese entonces, ¿verdad? Como que era casi aleatorio. Entonces lo que hizo Jon Snow fue que por más o menos 5 años estuvo como literalmente yendo casa por casa tocando la puerta preguntando si había alguien infectado o alguien había muerto por la cólera en estos barrios para comparar las casas que recibían agua contaminada y agua limpia. Esto lo hizo durante 5 años para ver si es que efectivamente existía algún tipo de diferencia entre la gente que consumía agua limpia o agua contaminada. Pues en promedio estos dos grupos de personas eran muy parecidos. Entonces la pregunta del millón es ¿qué descubrió Jon Snow? Lo que hizo fue dividir en dos grupos a las personas que consumieron agua contaminada y las personas que consumieron agua limpia durante 5 años y reportó su mortalidad por cada 10.000 habitantes. Entonces, durante estos 5 años, las personas que consumían agua contaminada obtuvieron un incremento de 12 personas muertas más por cada 10.000 habitantes. Y la gente que consumió agua limpia durante todo este periodo redujo 66 personas muertas por cada 10.000 habitantes. Entonces, el estimador acá correcto es que la diferencia en el tiempo de ambos grupos nos va a dar el real efecto de tomar agua limpia en vez de agua sucia, que si se dan cuenta es mucho mayor que el que podría ser solamente la diferencia en el tiempo para la gente que estaba tomando agua limpia. Entonces, en total, Jon Snow descubre que hubo 78 muertes evitadas por 10.000 casas, gracias al agua limpia de forma causal. Y de esta forma él pudo decirle a la gente, el miasma no es la teoría correcta, el agua es lo que está causando que la gente se muera por la cólera. Entonces, para empezar a adentrarnos en la conversación de cuál es el efecto de subir el sueldo mínimo, o más bien, el efecto del sueldo mínimo sobre el empleo, el año pasado nos mostraron el ejemplo de un paper hecho por Card and Kruger, estas personas de acá, que se aprovecharon de una situación natural y decidieron hacer un experimento implementando Diff and Diff. Sucedió que en el 91 más o menos, Nueva Jersey implementa una política pública en la que el sueldo mínimo sube como 70 centavos más o menos. Esto es bueno porque Nueva Jersey colinda justito con Pensilvania. Entonces estos compadres dijeron como, mira, la gente que vive acá cerquita entre Pensilvania y Nueva Jersey deben ser súper parecidas. Y lo único que debe cambiar entre ellos quizás es que viven en Pensilvania y Nueva Jersey. Entonces lo que hicieron ellos fue implementar Diff and Diff ahí. Hicieron el experimento que ahora lo vamos a ver más en detalle en una animación. Pero encuentran sorprendentemente que, a diferencia de la creencia popular del momento, un aumento en el sueldo mínimo no aumenta el desempleo, sino que lo disminuye. Lo que uno habría pensado en el momento es como, bueno, quizá ahora las empresas no van a tener plata para contratar más gente, o van a tener que echar personas porque subió este sueldo mínimo. Pero no, ellos estudiaron en particular cadenas de comida rápida en los 90, porque ahí es donde entraba en práctica el sueldo mínimo, y cacharon que efectivamente el desempleo disminuía. Y lo vamos a ver un poco más en detalle, pero eso es lo primero. Muy vanguardistas ellos, en verdad, con todo esto, muy atrevidos, y por eso se ganaron un Nobel, por mostrar esto. Entonces, más en detalle, ellos, como les mostré antes en el mapita, se dieron cuenta de que en Nueva Jersey se iba a subir el sueldo mínimo y en Pensilvania no. Entonces lo que hicieron ellos fue encuestar a más o menos 400 restaurantes de comida rápida como Burger King, KFC o Wendy's para tratar de agarrar datos de empleabilidad en esos restaurantes. Entonces, como pueden ver, antes de que pasara cualquier cosa con el sueldo mínimo, ambas métricas de empleo para ambos estados estaban a la baja. Pero ¿qué pasa? Justo en febrero-abril de 1992 se hace este cambio de política en Nueva Jersey y el empleo empieza a aumentar. Entonces ahí es donde uno se arma el contrafactor artificial y dice, bueno, si es que por casualidad la tendencia hubiera seguido como venía antes, al igual de que sucedió en Pensilvania, porque somos muy parecidos, y yo no hubiera aumentado mi sueldo mínimo, yo me vería así. Entonces lo que se hace en Diff and Diff básicamente es, gracias a este contrafactor armado de la nada, podemos observar la diferencia que habría habido entre si es que hubiéramos tenido el sueldo mínimo y no, gracias a esta tendencia paralela que se repite en ambos grupos. Entonces, si es que tomamos una tablita igual a la que tomamos con Jon Snow, tenemos nuestro grupo de control que es Pensilvania con su FPI antes y después del shock,
junto a su cambio en el tiempo. Y tenemos la otra fila que es Nueva Jersey, que es el grupo de tratamiento antes y después del shock y su cambio en el tiempo. El FTE es como la fuerza laboral. Entonces vemos que en Pensilvania durante el tiempo hubo una reducción del menos 2,16 puntos en la fuerza laboral, y en Nueva Jersey hubo un aumento de 0,59. Entonces si nosotros agarramos el cambio en el output del grupo de tratamiento y lo restamos el cambio en el output del FTE del grupo de control, llegamos a que el estimador de diferencias en diferencias nos da un total de un aumento de 2,76 puntos del FTE, que esto es básicamente un incremento del 13% dentro del absoluto. Y al final de Card y Kruger se resultó que eventualmente, y esto pasa mucho en el mundo de la economía, que papers antiguos la gente llega y los reevalúa cuando hay más tecnología. O incluso también pasa que, por ejemplo, tú puedes publicar algo y quizás una persona del otro lado del mundo ve tu paper y dice, oh, esto está mal, y publica un paper en tu contra, y bueno, estas cosas pasan. Resulta que después de hacer una review más detallada de lo que habían encontrado Kruger y Card, descubrieron que solamente era puro ruido. ¿Qué significa que sea puro ruido? Que en verdad fue justo que tomaron una muestra correcta en un momento correcto, entonces como que no se sostiene la teoría con el tiempo y ya no es válido. Pero sigue siendo un antes y un después en la implementación de Diff in Diff, porque fue súper revolucionario, tanto que se ganaron un Nobel. Entonces quería dejar esta conversación abierta sobre el sueldo mínimo, cómo puede afectar el desempleo dentro de una comunidad, pero esto creo que es un buen starting point, como podemos encontrar muchas cosas con las herramientas que nos da la econometría en particular. Es bueno debatir estas cosas porque las conversaciones siguen abiertas. De hecho, la conversación del sueldo mínimo en el desempleo es una que sigue aún en debate en el mundo de la economía. Y en algún video próximo, respondiendo al comentario con más likes del video anterior, que tampoco sé quién es, una persona aleatoria, vamos a ver si lo podemos ver en más detalle. Así que eso, la próxima semana dudo que nos veamos porque estoy full cargado de cosas. Pero eso fue el video de esta semana. Nos vemos, tengan buen fin de, descansen y hasta pronto. Chao.